Seguimos preparando el partido ante la selección española el próximo viernes, motivacionalmente hablando. Ayer saqué un video diciendo de que le vamos a ganar a esta España porque la historia manda, porque Uruguay está acostumbrado a dar batacazos. Cuando tiene todo en contra, la prensa local, la prensa internacional, ya nos dan por muertos, ya nos dan por eliminados de este mundial, porque tenemos que enfrentar nada más y nada menos que a una de las candidatas a llevarse esta Copa del Mundo. Aparte que nunca le ganamos a lo largo de la historia a España, ni en amistosos ni en partidos oficiales. Y bueno, tenemos todo en contra, pero es el terreno ideal para la selección uruguaya en ese sentido. Por eso entiendo yo que nos vamos a llevar la victoria, pero para apoyar esta esperanza, alimentar esta esperanza, vamos hoy a dar datos concretos, y no de una historia muy lejana, sino de la historia reciente, del proceso de Bielsa. ¿Qué pasó cada vez que se enfrentó contra potencias o contra buenos equipos? ¿Qué le pasó a la selección de Marcelo Bielsa? ¿Cómo fue que terminó cada partido? Porque a priori de esos partidos, y sí, también sentía a muchos periodistas decir, y es complicado el partido para Uruguay, seguramente lo pierda. Y bueno, después dio la sorpresa en cada encuentro. Por eso armé un banner para ver realmente con datos concretos y apagar un poquito esta amargura y levantar un poquito a la selección uruguaya, porque yo entiendo que el próximo viernes vamos a dar otro batacazo histórico. Bueno, muchachada, acá hice un compilado de partidos importantes que tuvo la selección uruguaya en esta era Bielsa. Ustedes me dirán si me está faltando alguno. Obviamente consideré potencia Argentina, Brasil e Inglaterra. Puse a Colombia porque me parece que Colombia, si bien no es una potencia lo que es en la historia, es una selección en la actualidad una de las más importantes de Sudamérica. Por eso puse los resultados. Ahí puse los partidos de eliminatoria, pero también de Copa América, que terminamos perdiendo. Pero a ver, vamos paso a paso. Primero con Brasil. Con Brasil primero ganamos 2-0 de local después de 22 años, con Neymar, Vinicius, vino con toda la artillería pesada la selección brasileña, que en ese partido se termina lesionando Neymar. Y le ganamos con autoridad. No pasamos por arriba a Brasil, no vamos a decir una cosa por otra, pero sí le ganamos con autoridad a la selección brasileña. Y yo hacía años que no veía a Uruguay ganarle con autoridad a Brasil, porque una cosa es ganarle y otra cosa es ganarle con autoridad. No lo pasamos por arriba, pero sí le ganamos con autoridad, nos plantamos y ganamos de local después de 22 años. Ni con el maestro Tavares pudimos ganarle, ni con Lucho Suárez, ni Cavani, ni Forlán le pudimos ganar a Brasil. En cuanto muchos nombran, no, nos falta Suárez, pero bueno, los partidos importantes contra selecciones potentes, sí, ha ganado la selección uruguaya, y la de Tavares ha ganado partidos importantes contra Inglaterra y contra Italia en aquel Mundial del 2014 en Brasil, pero a lo que es Argentina y a Brasil nos ha costado horrores poder ganarle, y mucho más con autoridad. Bueno, a Brasil le ganamos de local con autoridad, con una selección que yo creo que tenía mejores jugadores que lo que tiene hoy en la actualidad. Y después vamos a Brasil y empatamos 1-1. Es cierto, lo pudimos perder, pero también lo pudimos ganar. Un partido raro, diferente. Ahí sí que yo creo que el empate estuvo bien, de visitante ante Brasil. Sí, ustedes me dirán, sí, no es Brasil de Nazario, de Ronaldinho, es una selección brasileña mucho más disminuida, pero no deja de ser una selección que para este mundial es candidata. Es Brasil, es la más ganadora de todos los mundiales, es la favorita siempre cada vez que juega. No es la mejor versión, pero Uruguay no le ha ganado ni a la mejor ni a la peor versión. Tuvimos 22 años sin poder ganarle en una eliminatoria. Bueno, le ganamos de local y empatamos de visitante. O sea que Brasil no pudo con nosotros desde que está Marcelo Bielsa, porque después en la Copa América le ganamos por penales, aquellos cuartos de final que estuvieron electrizantes. O sea que Brasil, desde que está Marcelo Bielsa, no ha podido con la selección uruguaya.
Después vamos con Argentina. Primero fue la victoria del 0-2 en Buenos Aires, donde dio el batacazo la selección uruguaya. Y ahí sí me animo a decir que pasamos por arriba a la selección argentina, que era y es actual campeona del mundo, actual campeona de América por 2 veces. Y le termina ganando 2-0. Aparte venía con una racha invicta de 20 y pico partidos, o casi 30, no, ya ni me acuerdo, pero venía con una racha invicta importante y se la cortó la selección uruguaya. Y ahí sí pasamos por arriba a la selección argentina. Le ganó no solo con autoridad, sino que se podía haber comido algún golcito más también la selección argentina. Fue un partidazo de Uruguay que hacía 10 años que no le ganaba a la selección argentina por eliminatoria. No son datos menores, son datos que son importantes, datos que relatan un poco lo que es esta selección, ¿no? De que contra equipos potentes, contra equipos que a priori son netamente favoritos a la selección uruguaya, Uruguay da el batacazo, Uruguay va al frente y termina ganando partidos importantes. Sí, es cierto que perdimos de local ante Argentina con aquel gol de Almada. Para mí fue de otro partido, fue un golazo, pero fue un partido chato. Para mí ese partido entre Uruguay y Argentina en el Centenario fue un partido para empate, no para una victoria de la selección argentina. Para mí no hizo mérito suficiente la selección argentina para llevarse ese partido. Bueno, pero los méritos, los merecimientos, diría el maestro Tavares, quedan de lado, el resultado es lo que importa, y en ese momento nos ganó Argentina. Pero muy diferente fue el partido donde nosotros le ganamos allá en Argentina 2-0 con contundencia y para mí lo pasamos por arriba. Y después contra la selección colombiana, donde en las eliminatorias no pudo con nosotros Colombia. Colombia, que es una de las mejores de Sudamérica en la actualidad, donde empatamos allá, donde pudimos perderlo, pero también donde pudimos ganarlo. Y de local, sí, lo ganamos raspando en los últimos minutos, en la última jugada. Es cierto, no fue un buen partido ese contra Colombia de la selección uruguaya, pero termina ganándole. Y no termina perdiendo en todas las eliminatorias contra Colombia. Sí perdió en la semifinal de la Copa América en un partido que, a mi entender, mínimamente teníamos que ir a penales. Haberlo perdido y no mínimamente empatarlo, porque tuvimos 3-4 chances claras. Que bueno, ahí fue donde apareció Darwin Núñez, que estaba en su prime, estaba en buena forma, no como ahora que ha tenido malos momentos en Arabia, y ahí estuvo muy errático. Tuvo 2 o 3 jugadas claras donde la tenía que haber mandado a guardar Darwin Núñez. Ustedes saben que a mí me encanta Darwin Núñez y es el 9, tendría que ser el 9 de la selección uruguaya, pero hoy no está pasando por un buen momento. Pero en ese momento sí, estaba on fire. Y erró 2 jugadas, 2 goles clarísimos, me acuerdo patente hasta el día de hoy, porque aparte en mi canal hice el relato y todo de ese partido, y erró 2 jugadas clarísimas. Y bueno, lo pagamos caro, terminamos perdiendo ese partido, que aparte jugamos varios minutos con un hombre de más, y no pudimos con la selección colombiana, pero le hicimos un partidazo también. No es que nos pasó por arriba Colombia, no es que nos fuimos humillados de ese partido, no, le ganamos, nos ganaron, pero en un partido parejo, en un partido que fue disputado hasta el último minuto. Y bueno, errores propios nos llevaron a esa derrota y quedar eliminados en semifinales de la Copa América. Y bueno, y lo más reciente fue el empate ante Inglaterra, que aparte yo fui muy crítico en ese partido porque la selección inglesa jugó con una selección alternativa o con suplentes, sabiendo que son todos clase A, pero bueno, dentro de los clase A siempre hay titulares y suplentes. Bueno, la selección inglesa jugó con varios jugadores que hoy son suplentes y es más, con varios jugadores que ni siquiera están convocados para este mundial.
pero terminamos empatando y terminamos empatando con una potencia. No deja de ser, por más que sean suplentes, son jugadores clase A que juegan en la Premier League, juegan en las principales ligas, pero principalmente en la Premier League, que es la liga más importante del mundo. Y Uruguay empató y casi se lo lleva en las últimas jugadas, jugando de visitante en Wembley. O sea que Uruguay, cada vez que enfrentó a una potencia y a una selección importantes, difícilmente obtuvo un resultado malo. Difícilmente obtuvo un resultado malo. Es más, de todos estos partidos que yo le estoy remarcando, solo tuvo 2 derrotas. La semifinal contra Colombia, 1-0 en la Copa América, y el resultado adverso de local por eliminatorias 1-0 ante Argentina. Y estamos hablando de 9 partidos contra potencia. No son 9 partidos aislados donde tenés de todo. No, no. 9 partidos donde hay potencia y la selección colombiana, que hoy es una de las mejores de Sudamérica. Y de 9 partidos, solo 2 derrotas. Solo 2 derrotas. Donde entiendo yo que la derrota ante Argentina de local no merecimos perder. Y el partido de semifinal para mí tampoco. Podríamos perfectamente haber ido a penales. Por lo menos es la sensación que me dejó de esos 2 partidos. Pero 2 partidos de 9 contra selecciones potencia y selecciones importantes como la colombiana. Por eso entiendo que todos estos datos nos tienen que dar esperanza para que el próximo viernes le ganemos a la selección española. También sumado a todo lo que les dije, ¿no? Candidata a esta Copa del Mundo, que nunca le ganamos, históricamente no le hemos ganado a la selección española, así como hacía 22 años no le ganamos a Brasil por eliminatoria, ni de local ni de visitante. Y bueno, lo pudimos lograr bajo la conducción de Marcelo Bielsa. Y ustedes saben que cuando tengo que criticar a Bielsa lo critico, pero cuando tengo que resaltar lo importante lo resalto. Y me parece que esto es un punto clave para ir de cara al partido del próximo viernes. Es cierto que está Lamine Yamal, que es uno de los mejores jugadores del mundo, pero por ejemplo Argentina, cuando fuimos, estaba Messi, que sigue siendo hasta hoy uno de los mejores jugadores del mundo, y le ganamos 2-0 con autoridad. Por eso tampoco es que me asusta Lamine Yamal. Si lo marcamos bien, si hacemos un partido obviamente como tenemos que hacerlo para poder ganar, llevarnos una victoria ante España, como lo hemos hecho con el resto de las selecciones, con Brasil, con Argentina, con Colombia, con Inglaterra, y lo podemos lograr porque este grupo humano, este plantel, bajo la conducción técnica de Marcelo Bielsa, ya lo ha hecho. Por eso este dato mata amargura. Este dato alimenta la esperanza de que el próximo viernes le ganemos a España. Ya no es una esperanza de hechos históricos ya longevos, de hechos históricos que ya ni siquiera nos acordamos. No, no. Esto es la historia reciente. Esto es lo que ha pasado en este proceso. Por eso es importantísimo remarcarlo. Sí, después tenemos la goleada en contra ante Estados Unidos, el partido que perdimos contra Perú 1-0 con una selección peruana, una de las peores versiones de los últimos tiempos, que le teníamos que haber ganado. Pues más como venía Uruguay, es todo cierto eso, pero es lo que nos está pasando por ejemplo, con Arabia Saudita, con Cabo Verde. Muchas veces las selecciones uruguayas, y no hablo solo de este plantel, sino de planteles anteriores y técnicos anteriores, con rivales que a priori son más fáciles que Uruguay, y terminamos llevándonos una sorpresa, como pasó con Costa Rica en el Mundial del 2014 de Brasil, que perdimos 3-1 y después le terminamos ganando a Inglaterra y a Italia. Pasa eso en la selección uruguaya. Nosotros no sabemos ser favorita, nunca favorita, como dice la canción. Es así. Por eso entiendo que el viernes tengo toda la fe de que nos vamos a llevar un buen resultado y mínimamente vamos a pasar a 16 avos de este mundial. Vamos a seguir prendiditos
favorito en este mundial. Y si pasamos, que yo entiendo que sí, bueno, agárrate Catalina. Así que deja un like, suscríbete y deja un comentario a ver qué opinás de todos estos datos, si tenés algo para agregarle a todo esto de lo que dije, si hay algún partido también importante que me lo terminé perdiendo y no lo puse en este resumen de cuando jugó Uruguay contra Potencia. Y bueno, dio batacazos. Así que deja un like, suscríbete y deja un comentario que te estoy leyendo. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. No nos sobra un vintén, ni el lujo ni el poder, pero cuando ruge el pecho nadie nos puede torcer. Si me mojan la oreja voy de frente sin pensar, porque el miedo en esta tierra nunca aprendió a respirar. Hace años que miramos la más linda desde atrás, pero siento que la historia ya no quiere perdonar. Y aunque el mundo nos desprecie y nos quiera ver caer, somos hijos del silencio que aprendió a sobrevivir de pie. Siempre habrá un maracanazo esperando despertar, porque hay heridas celestes que jamás van a cicatrizar. Cuanto más grande el rival, más hermosa la batalla, porque el alma de este pueblo nunca aprendió a bajar la guardia. Volveremos otra vez, aunque digan que no hay chance. Somos 3 millones solo, peleando contra gigantes. Somos la sangre charrúa, la tormenta y el tambor, los que muerden el partido cuando se apaga el motor. Volveremos, volveremos, que la escuche el mundo entero, porque el fútbol sin Uruguay no tendría sentimientos. Nos criamos en potreros, entre barro y dignidad, aprendiendo que en la vida nadie te regala nada más. Nos llaman locos soñando, nos llaman viejos también, pero tiemblan cuando saben que lo vamos a correr. Hoy peleamos contra imperios, contra fama y marketing, pero hay algo que no compran: la rebeldía de vivir. Porque siempre que caímos nos volvimos a levantar, con el alma hecha pedazos, pero con ganas de pelear. Y aunque el tiempo nos golpee y nos quieran olvidar, cada niño con la celeste nos vuelve a resucitar. La tribuna sigue viva, late fuerte el corazón, porque Uruguay no se explica. Uruguay se siente hermano. Volveremos otra vez, aunque el mundo no lo entienda, porque el fuego de esta tierra no se apaga aunque lo intenten. Somos pocos y qué importa, nunca fuimos cantidad. Cuando suena la celeste tiembla
el cielo de un país que se hace eterno, donde el potrero se transforma en libertad. En Colombia se escuchó el primer estruendo, en el 24 nació nuestra verdad. 4 años y otra vez la gloria llama. Ámsterdam se rinde al paso del campeón. En el 30 el centenario fue la llama que incendió de orgullo a toda la nación. No nos busquen en los libros de la suerte, nosotros caminamos junto al sol, donde otros ven el miedo a la muerte, nosotros vemos fútbol y sudor, porque somos charrúas de ley, sangre y arena. 3 millones de guerreros contra el mar. Cuando nos dan por muertos se rompe la cadena y el grito del Maracaná vuelve a despertar. ¡Hey! Corría el 50, el silencio se hizo grito. Un fantasma caminó sobre el altar. El maracanazo vive en lo infinito. Nadie nos pudo enseñar a claudicar. Aquí no sobra nada, sobra entrega. En cada pelota nos va la vida entera. Si el destino es una sombra que nos niega, trancamos con la cabeza la frontera. Corre Fabro 6 por la banda del olvido, llevando la garra como única bandera. No importa el tamaño del rugido, si el alma es la que aguanta la marea. Porque somos charrúas de ley, sangre y arena. 3 millones de guerreros contra el mar. Cuando nos dan por muertos se rompe la cadena y el estruendo del pasado